Fíjate, nos dan una muestra con datos agrupados en intervalos de clase. La muestra corresponde a 50 piezas en las que se observó el peso de cada pieza, el peso expresado en kilos. Debemos determinar el recorrido, la varianza y la desviación típica de la muestra dada. Recorrido, varianza y desviación típica, que son medidas de dispersión de la muestra. Vamos con el recorrido, que es la diferencia entre los datos mayor y menor. Como dato mayor consideraremos el extremo superior del último intervalo de clase. Como dato menor tomaremos el extremo inferior del primer intervalo de clase. En consecuencia, el recorrido es la diferencia entre 12 y 2, que es 10. Como 12 son 12 kilos y 2 son 2 kilos, el recorrido es de 10 kilos. A continuación, explicamos que a los efectos de calcular la varianza, consideramos que la marca de clase de cada intervalo es el dato representativo de ese intervalo. Así las cosas, para determinar la varianza, debemos determinar previamente la media aritmética y a tales efectos construimos una tablita con los datos de la muestra. Fíjate, aquí tienes los intervalos de clase, todos de la misma amplitud, todos con amplitud 2. En cada intervalo de clase elegimos la marca de clase, que es el punto medio del intervalo. El punto medio de este intervalo es 3, el punto medio de este es 5, el punto medio de este es 7, el punto medio de este es 9, el punto medio de este es 11. Y añadimos una columna con las frecuencias absolutas observadas en la muestra. Fíjate, estos 5 números tal cual los tienes aquí. La suma de las frecuencias absolutas observadas es 50. Coincide con el tamaño de la muestra, como no podía ser de otra manera. Como hemos dicho, para determinar la varianza debemos determinar la media aritmética correspondiente a la muestra. Bueno, pues vamos con la media aritmética, que es cociente entre la suma de los datos observados y el tamaño de la muestra. Para determinar la suma de los datos observados, añadimos una columna en la que multiplicaremos la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta del correspondiente intervalo. Fíjate, 3 por 5, 15. 5 por 10, 50. 7 por 20, 140. 9 por 5, 45. 11 por 10, 110. Al sumar los números correspondientes a la columna que indicamos, resulta 360, que es la suma de los datos observados considerando que la marca de clase de cada intervalo es el dato representativo de ese intervalo. Siendo así las cosas, la media aritmética es cociente entre 360 y el tamaño de la muestra, es decir, la media aritmética es 7,2, 7,2 kilos. Este resultado indica que en la medida que la muestra es representativa de la población de piezas de la que se han seleccionado 50 piezas,
decimos en la medida en la que la muestra es representativa de la población de la que se ha seleccionado esta muestra, el resultado correspondiente a la media aritmética nos dice que en promedio, las piezas cuyo peso estamos estudiando, en promedio esas piezas pesan 7,2 kilos. Vamos ya con la varianza de la muestra. Le explicaríamos al profesor que la varianza es... ¿qué es? Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética. Es decir, la varianza es este precioso número real, considerando, como hemos dicho, que la marca de clase de cada intervalo es el dato representativo de ese intervalo. Este ladrillo es igual a este otro. Fíjate, diferencia entre la media aritmética de los cuadrados de las marcas de clase menos cuadrado de la media aritmética. A la hora de calcular la varianza utilizamos esta expresión, que es mucho más cómoda que esta otra. Para obtener el numerador que indicamos, en la tabla abrimos otra columna en la que vamos a calcular para cada marca de clase el producto del cuadrado de la marca de clase por la frecuencia absoluta de esa marca de clase. Fíjate, cuadrado de 3 por 5, 45, cuadrado de 5 por 10, 250, cuadrado de 7 por 20, 980, cuadrado de 9 por 5, 405 y por fin cuadrado de 11 por 10, 1210. Y como decimos, la suma de los números de esta columna viene a ser el numerador que indicamos. Si te molestas en hacer el cálculo, la suma es 2890. En consecuencia, para la muestra dada, la varianza es, fíjate, esta suma es 2890 en nuestro caso, el tamaño de la muestra es 50, la media aritmética es 7,2, resultando que la varianza es 5,96. Y así la desviación típica es raíz de 5,96 con signo positivos. Recuerda que la desviación típica se expresa en las mismas unidades que la variable estadística objeto de análisis. En nuestro caso, la variable estadística es el peso de las piezas expresado en kilos. Por tanto, la desviación típica es raíz de 5,96 kilos. Naturalmente, si la desviación típica se expresa en kilos, la varianza, que es el cuadrado de la desviación típica, 5,96, son kilos al cuadrado. Por lo demás, recuerda, cuanto mayor sea la varianza, mayor es la dispersión de los datos, dispersión respecto de la media aritmética. Con lo cual solo queda dejar dicho que este ejercicio es tan tontorrón que tiene categoría SSLF. Suicídate si lo fallas. Suicídate si lo dejas escapar en examen. En otro orden de cosas, para ilustrarte mejor respecto a tu oficio de estudiante de ciencias, dejamos dichas 4 cosas sobre el arte de estudiar. Fíjate evidentísimamente la información escrita
solo se entiende realmente si qué. Pues coño, si somos capaces de llenar de contenido pleno las palabras o símbolos que leemos. Siendo así las cosas, es claro que hay que estudiar sin prisas. Eso quiere decir que leemos despacio y constantemente pensamos en lo que estamos leyendo. Eso significa que tras leer cada palabra o símbolo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos tras leer cada palabra o símbolo? Bueno, pues lo que hacemos es invertir un milisegundo en comprobar si nuestro cerebro es capaz de llenar lo que acabamos de leer, llenarlo de contenido pleno. En caso afirmativo, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es pasar a la siguiente palabra o símbolo y repetir el proceso, puesto que la palabra o símbolo que acabamos de leer la hemos llenado de contenido pleno. Por ejemplo, si después de coche leemos esto, de nuevo en un nanosegundo comprobamos que somos capaces de llenar de contenido pleno lo que acabamos de leer. Considera ahora que te atrancas con una palabra o símbolo, que no eres capaz de llenar de contenido pleno esa palabra. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, lo que debemos hacer es parar el reloj y luchar a muerte hasta desatrancarnos por completo. Por ejemplo, si leemos que el coche se está parulando, lo que debemos hacer es evidentemente ir al diccionario a buscar el verbo parular. Y si no hacemos eso, no sabremos qué le está sucediendo al coche. Y no solo eso, lo pagaremos muy caro, seguro lo pagaremos muy caro, no tardando mucho, porque claro, si lo que se está parulando en lugar del coche es el curruti, entonces nos quedaremos con el culo al aire, ya no entenderemos absolutamente nada de lo que estamos leyendo. Entiende que los atranques pondrán a prueba tu casta, pondrán a prueba tu capacidad de sufrimiento. En fin, para que nadie se deprima, dejamos dicho algo que está escrito en todos los evangelios. Nadie nace sabiendo y nadie espabila sin sentirse bobo cientos de veces. En fin, despedimos el vídeo poniendo ante tus ojos una regla infalible para evaluar la solvencia de tus conocimientos. Agradécesela al señor Einstein. Y terminamos con el túnel.